Los beneficios de la Ley de Víctimas para la paz y el desarrollo del país básicamente son que la Ley 1448, Ley de Víctimas, es una apuesta de paz y desarrollo. ¿Por qué? Porque primero pasa por el reconocimiento de las víctimas y del daño que se le ha causado y el olvido que hemos tenido como Estado y como sociedad frente a ellas durante muchos años. Pero segundo, además de la reparación integral que les debemos, es una apuesta de inclusión social. Nosotros, a través de la participación de ellas en el diseño de las políticas, de la participación de ellas en los mecanismos de atención, de reparación, etcétera, queremos hacerlas parte de la apuesta. Y esa participación va a darle legitimidad además a la política y sostenibilidad. Y además de la participación, lo que queremos es que la reparación sea el primer paso, pero después nosotros no queremos dejar solas a las víctimas, sino queremos apoyarlas en el proyecto de vida que ellos y ellas tienen y sus familias tienen, en proyectos comunitarios, en proyectos básicamente de inclusión social, de igualdad de oportunidades. Nosotros sentimos que por ese olvido histórico de las víctimas han pasado como a un segundo plano en la ciudadanía. Y nosotros y la Ley de Víctimas lo que quiere es reconocerlas en su dignidad y en la plenitud de sus derechos para incorporarlas a la vida social, política y productiva del país. Consideramos que una sociedad no puede llamarse a sí misma moderna, ni podemos nosotros tener una constitución en donde se reconoce el Estado de Derecho, democrático, social y político, si no reconocemos la tragedia y el olvido en el que tenemos a las víctimas. La Ley de Víctimas es la primera apuesta hacia una política integral de reconocimiento y de reparación integral de las víctimas y por ende una apuesta democrática, política, cultural y finalmente de desarrollo y de paz para el país. La ley de víctimas, que fue aprobada el año pasado, tiene una importancia histórica porque Colombia hemos iniciado muchas veces procesos de negociación y paz con actores armados que no se centran en las víctimas. Esos procesos generalmente se han llevado entre élites políticas, han sido acuerdos de élites que han desconocido el sufrimiento y los daños causados por la guerra en el país sobre las víctimas. Entonces, el primer aporte de esa ley de víctimas es que realmente la atención no está en qué dicen las élites o qué dicen los dirigentes de los actores, de los grupos armados, o qué dicen las dirigentes de partidos políticos, sino que realmente le propone al país pensar en qué dicen las víctimas sobre lo que les ocurrió, cómo se sienten frente a la guerra, cuáles fueron las pérdidas que ocasionó la guerra sobre sus proyectos de vida y sus formas de vida compartidas con otros. Y creo que eso es de una importancia fundamental. En segundo lugar, esa ley de víctimas que pone de presente la voz de las víctimas tiene que llevar a una reflexión de la sociedad sobre los daños causados sobre sus proyectos de vida. Es decir, cuando se dice que hay una ley de víctimas, también lo que se está proponiendo para el país es que haya una reflexión sobre por qué ocurrieron las cuestiones que ocurrieron, por qué hubo semejante horror en el país, qué responsabilidad le compete a los sectores de poder, pero también a los ciudadanos del corriente, por qué los ciclos de violencia que hemos vivido en el país se siguen reproduciendo. Es decir, poner las víctimas en el centro de todo este proceso es además suscitar una reflexión personal, íntima de cada uno de nosotros de qué hicimos para impedir que ocurrieran los horrores, pero también a nivel de país, de nación. ¿Cuáles son los engranajes que permiten que este tipo de hechos ocurran en Colombia y queden en la impunidad? La ley de víctimas es un instrumento jurídico creado para una sociedad que se supondría en posconflicto. Lamentablemente Colombia no tiene una sociedad posconflictual. Lo que tenemos todavía es una continuidad del paramilitarismo a través de las bandas criminales emergentes. Tenemos presencia muy fuerte de bandas delincuenciales en todo el país. Tenemos todavía un par de guerrillas que tienen todavía una capacidad muy fuerte de desestabilización.
y además tenemos un Estado que no ha logrado consolidarse en toda la región, en todas las zonas. De acuerdo a ello, tendríamos tres problemas fundamentales de la ley de víctimas. En primer lugar, la reparación económica de las víctimas. No hay una capacidad del Estado para garantizar que el retorno a las tierras por parte de los campesinos sea real, y por el contrario lo que tenemos es que en las zonas donde hacía presencia el paramilitarismo, en este momento las bandas criminales emergentes están tomando a los que están reclamando tierras como potenciales víctimas de desplazamiento para concretar y concentrar proyectos agroindustriales muy grandes. En segundo lugar, si no tenemos reparación económica, tampoco tenemos la posibilidad de desarrollar en el marco pues, de la ley de víctimas lo que podría ser la reconstrucción de la memoria histórica. No tenemos la posibilidad real de que la sociedad se encuentre con los actores del conflicto, no podemos construir las versiones reales sobre lo que ha pasado en el país en estos años de violencia, y lo que tenemos por el contrario son versiones hegemónicas que de alguna manera terminan disfrazando la verdad de lo que ha pasado en más de 60 años de violencia. Y en tercer lugar, si no tenemos ni reparación económica, ni tenemos la posibilidad de la reconstrucción de la memoria histórica en el país, tampoco tenemos la verdad respecto a cómo ejercer justicia, cómo construir procesos de justicia verdadera en el país. Tenemos, por el contrario, actores jurídicos que no pueden desplazarse a los territorios, tenemos incapacidad real de desarrollar los procesos y consultar directamente a las víctimas. En general, la ley de víctimas solo podrá funcionar en tanto que logremos desarrollar una sociedad en paz, y para ello solo se alcanzará con una solución política negociada al conflicto también político, económico, social y armado que vive Colombia.